Quisiera el día de hoy estar hablando de un tema que, a pesar de que es enfocarnos a un evento, una historia que aconteció hace casi 3000 años, pareciera que nos quiere alertar y advertir los tiempos que estamos enfrentando el día de hoy. La Escritura nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios, a pesar de que fue escrita hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, sigue siendo aplicable a nuestras vidas. Y a través de ella el Señor nos sigue alertando, hablando, instruyendo, edificando. El día de hoy estaré compartiendo un tema. Si pudiéramos poner por favor la presentación, que tiene que ver con la vida de un hombre llamado David. Y quiero hablar acerca de su relación con una mujer llamada Betsabé. David y Betsabé. Y quiero enfocarme particularmente a los pecados sexuales contemporáneos. No voy a abundar o hablar cuestiones en detalle de este tema, pero sí quiero que podamos observar cómo el caso particular de David y su relación con esta mujer, Betsabé, nos alerta, nos advierte y nos lleva a abrir los ojos y a estar muy despiertos en estos tiempos que vivimos, que son extremadamente peligrosos. En el pasado, para poder realizar algunas actividades, para poder incurrir en algunos pecados, para poder llevar a cabo algunas vilezas, había que superar muchas dificultades, muchos retos, muchos obstáculos, y era algo en ocasiones complicado. Y qué bueno, porque eso fue un estorbo y un freno que impidió que muchos llegaran a perpetrar actos inapropiados. Pero el día de hoy, con el correr de los años, en muy poco tiempo, el pecado está a la mano. El pecado está muy accesible. La persona puede pecar de una forma muy sencilla, muy simple. Aquello que era muy complicado ayer, que era difícil, el día de hoy está en la comodidad de tu hogar, en tu casa, en tu recámara, en tu cuarto. Y la gente puede acceder a pecados que eran tan distantes, tan lejanos, hoy, a un clic de distancia. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, son tiempos muy oscuros. Cada vez es más complicado caminar con Dios. Cada vez la sociedad nos bombardea de una forma violenta, agresiva, queriendo erradicar de nuestra mente el concepto de Dios, queriendo erradicar de nuestra mente los valores morales, queriendo quitar y sacar de nuestra mente los principios que Dios ha dejado, queriendo llevarnos a ver el pecado como algo normal, como algo cotidiano, como algo natural, como algo que no es tan grave. Pero ¿sabes algo? Sigue siendo muy grave. Un servidor, tengo un poco más de medio siglo de vida. Este mes cumplo 54 años. Y recuerdo cuando era joven, que lo veo para atrás y parece tan cerca. Pero te soy honesto, creo que siento más cerca la senectud que la juventud. Te lo digo con realidad, con sinceridad. La juventud la siento tan cerca. Siento que fue ayer. Pero hoy con 54 años casi, y ya veo los 60 años a un paso.
y veo el deterioro del ser humano y cómo la vida se va rápidamente, velozmente. ¿Pero por qué digo esto? Porque hace unas décadas, cuando un servidor era un joven, un adolescente, a veces para poder realizar ciertos pecados, era enfrentarte con situaciones complicadas. Y hoy todo es tan fácil. Hoy todo está a la mano. Hoy la juventud tiene el pecado tan próximo. Cuando yo estaba en la secundaria, en la preparatoria, había ciertas desviaciones sexuales que en la psiquiatría eran catalogadas como parafilias, trastornos sexuales que requerían atención psicológica y psiquiátrica. Eran actividades sexuales consideradas como anormales y patológicas. Te estoy hablando de hace unos años. De hecho, un servidor tiene libros allá en casa donde vienen estudios de médicos psiquiatras y hacen un listado de parafilias, de trastornos sexuales. Y tú puedes ver cómo varios el día de hoy ya no son vistos como trastornos sexuales, ya no son vistos como parafilias, ya no son vistos como enfermedades anormales y antisociales. El día de hoy están siendo promovidas en los medios de comunicación, en las películas, en las caricaturas, en los libros de texto, por los docentes. Y pareciera como algo normal. La juventud hoy lo ve y le dice, bueno, no es tan grave. Pero hace 50 años eso era visto como algo innombrable. Los tiempos se han corrompido, la maldad se ha multiplicado. El mundo, el día de hoy, y la sociedad en que vivimos representan tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. Y a veces los que somos vistos como anticuados, como ya medio arcaicos, retrógradas, nos preocupamos mucho. Y las generaciones actuales minimizan y menosprecian nuestra angustia y nuestra preocupación. Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Dice el autor del libro de los Hechos, que es Lucas, el apóstol: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mira qué palabras tan hermosas. Para aquellos que conocen la Biblia, saben que está hablando de Saúl, que fue quitado, el primer rey de Israel. Quitado ¿a quién quitó Dios? A Saúl, el primer rey, por desobediente, por rebelde, por obstinado. Pero ¿sabes sobre todo? Porque no admitía y no reconocía sus pecados. Siempre su vida estuvo llena de justificaciones y excusas. Siempre cuando era arrepentido decía: no, sino que yo antes lo hice para honrar a Dios, es que el pueblo me orilló, es que lo hice para hacer sacrificios, es que yo quise levantar ofrenda a Dios. O sea, siempre tenía buenas excusas y no reconocía su falta.
Y esto lo llevó a ser hecho a un lado por Dios como rey. Y entonces Dios decidió levantar a un joven llamado David. Todavía Saúl era rey cuando Dios ya había puesto los ojos en David. Y dice la palabra que Dios mandó a un hombre llamado Samuel a que fuera a la casa de Isaí, padre de David, para ungir a aquel que iba a tomar el lugar de Saúl, el primer rey, y que iba a ser el segundo rey. Y Samuel llegó a la casa de Isaí con riesgo en su vida, porque si Saúl se enteraba que él iba a buscar al rey que lo iba a sustituir, seguramente lo hubiera matado. Y llegó Samuel a la casa de Isaí, y dice la palabra que llegó su hermano, el hermano mayor de David, el hijo mayor de Isaí. Y cuando Samuel, el profeta lo miró, lo vio grande, lo vio hermoso y dijo: ciertamente delante de mí tengo al ungido de Jehová, aquel que será rey. Y Dios le dijo: no, Samuel, te equivocas, porque tú ves lo exterior, pero yo veo el corazón. No es él. No es él a quien yo he escogido. Y así fue pasando, uno tras otro, de los hijos de Isaí, 7 hijos. Y Dios le dijo: no, no es ninguno de ellos. Por fuera se veían quizá grandes, fuertes, hermosos, pero Dios conocía el corazón. Qué importante es que nos preocupemos por el corazón. Porque vivimos un tiempo en el cual la preocupación por lo exterior es muy grande, pero Dios mira nuestro corazón y lo exterior se corrompe, lo exterior se degrada, lo exterior envejece. Por más que lo estiremos, por más que se hagan cirugías, por más que se pinte el cabello, por más que se hagan quizá operaciones o intervenciones, nos vamos a morir. Estamos de paso. Nuestra vida se va a acabar, o Cristo va a llegar antes y nos va a llevar. Pero a lo que voy es, nos estamos deteriorando. Y a veces la gente se preocupa mucho por lo exterior y descuidan lo más importante, que es el corazón, el carácter, el temperamento, los valores, los principios, la disciplina, el conocer a Dios, el alma, la mente, el espíritu. ¿De qué sirve un cuerpo bello, intachable, lleno de amargura, odio, resentimientos, violencia, asesinatos, fornicaciones, inmoralidades? ¿De qué sirve eso? De nada. Qué importante es preocuparnos por lo interior. Y finalmente Samuel le dijo a Isaí: no es ninguno de estos el que va a ser rey. ¿No tienes otro hijo de casualidad? Y dice Isaí: sí, tengo uno, el más chiquito, pero está con las ovejas, está cuidando, es pastor de ovejas. Mándalo traer, porque no vamos a realizar la actividad si él no viene. Y fueron a llamar a David, el pastorcillo. Y llegó David, un adolescente. Y cuando llegó, Samuel lo vio y Dios le dijo: es él, es él. Y aquí se aplica este pasaje. He visto en David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Él tenía un corazón recto, perfecto, que quería agradar a Dios, que amaba a Dios, que deseaba honrar a Dios. Y Dios estaba dando testimonio de él: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? La sustitución. Dios iba a quitar a Saúl y estaba eligiendo a David.
Pero ¿sabes algo? Para que esto se cumpliera, pasaron más de 10 años. 10 años de madurez en David, 10 años de pruebas, 10 años de dificultades, 10 años de guerras personales, 10 años de persecuciones y de riesgos en su vida, y por fin llegó la promesa de Dios. Pero había un corazón en David. Él amaba a Dios. ¿Quién era David? Si podemos poner la diapositiva donde viene el nombre de David, por favor. ¿Quién era David? David fue un pastor de ovejas, fue un rey, fue un profeta, fue un autor de salmos, un músico, fue un autor de varios capítulos de la Biblia, que son salmos que él compuso y que fueron de su inspiración, porque Dios se los dio. David significa el bien amado. Algunos ponen la palabra unida, bien amado. Otros separan la palabra. Finalmente nos habla de alguien que es amado por Dios. David era amado por Dios. David era muy amado por Dios. Y déjame decirte algo: el Señor te tiene aquí porque el Señor te ama. Tú eres amado por Dios. Tú eres amada por Dios. Tú eres alguien que Dios ha puesto sus ojos en tu vida, te ama, está interesado en ti, está preocupado por ti y tiene pensamientos de bien para con tu vida. David significa el bien. Cada quien sabe en qué áreas es tentado y más vulnerable. Lo digo a veces en son de broma. Tú me pones un poco de cocaína, no se me antoja, en lo más mínimo, pero nunca la probé. Yo veo un poco de polvo blanco y pienso a lo mejor un poco de talco para los pies. No se me antoja, porque nunca la probé. Pero hay áreas en mi vida de las cuales Dios me sacó, y ahí soy débil, soy frágil. Y tú también. Cada uno lo sabe, porque tenemos un pasado. Y de ahí venimos. Y quizá algunos serán tentados en el alcohol, o en el cigarro, o en la amargura, o en el resentimiento, o en el odio, o en la soberbia, o en la vanidad, o en la violencia, o en la inmoralidad, o en la rebeldía. Cada quien sabe de dónde Dios te ha sacado. David decía: me he guardado de mi maldad. Él sabía que él venía de un pasado, y cada uno de los presentes debemos estar conscientes de que venimos de un pasado y debemos tener precaución de no estar caminando a la orilla, sino que podamos tomar distancia para no exponernos, no jugar con fuego, porque nos vamos a quemar. Nos vamos a quemar. Somos seres humanos. Estamos en el mundo. Hay un cuerpo. Hay hormonas. Hay luchas. Hay deseos que fueron desordenados. Sí, hay un Dios todopoderoso que transforma vidas, que cambia corazones, que ayuda, que da la gracia, que fortalece, que cuida, que guarda. Pero nosotros debemos velar y orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Mira, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero si yo no estoy vigilante, no estoy pidiéndole a Dios, no estoy teniendo cuidado, obviamente voy a entrar en tentación y puedo caer, puedo desviarme, puedo apartarme del camino que un día Dios me estableció. Qué importante es que aprendamos a conocer de dónde venimos, para que seamos cuidadosos, para que nos alejemos, para que digamos no, para que tomemos distancia, para que no nos expongamos. Imagínate aquel que era un borracho y Dios lo salva y se va a predicar a las cantinas. Pues no te metas allí, por favor.
De ahí saliste. Sí, predícale a otros borrachos para que se salven, pero no te metas a la cantina. Allá viene a predicarle, no, sí, Dios, mira, y todos borrachos, y la música, y el ambiente, y el olor, y órale, una, no es ninguna, y no, espérame, es que ya no puedo, bueno, una, y pras, viene para abajo, y se acabó lo que Dios había hecho. No juegues con el pecado, no juegues con el diablo. Él no está jugando, Él quiere destruir. Él vino para robar, matar y destruir. Mas Él ha venido, Jesús, para que tengamos vida y vida en abundancia. Amado, hay que ser cuidadosos y saber de dónde venimos, para no exponernos, para tener cuidado, para tener precaución. Porque David, a pesar de haber sido un hombre de Dios, a pesar de haber caminado con Dios, a pesar de haber sido lleno del Espíritu Santo, a pesar de haber cantado salmos y compuesto himnos e inventado instrumentos musicales y ser un cantor y un hombre valiente y haber vencido a Goliat y batallas, un día se descuidó. Y está en la Biblia. Dios no lo quitó. Dios lo quiso dejar en la Biblia. Y si la Biblia fuera antropocéntrica, se hubiera quitado para dejar a un hombre intachable y limpio. Pero la Biblia es cristocéntrica, teocéntrica. Dios es el centro, Cristo es el centro de la Biblia. No el hombre, no a los hombres, sino a tu nombre damos la gloria, Señor. El hombre no puede salvar, Jesús sí puede salvar. A Él sea la gloria. David un día se descuidó y David estuvo a un paso de condenarse. Estuvo un paso de condenarse. Este hombre de Dios, este autor de la Biblia, este compositor de alabanzas, este hombre valiente, este hombre del cual Dios dijo: he hallado en David, hijo de Isaí, varón con corazón conforme al mío. Se descuidó. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, vemos este capítulo triste, vergonzoso en la vida de David. Dice la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Es un capítulo que cualquier hombre en su sano juicio, si hablase de él, querría arrancarlo de la Biblia. Pero Dios decidió dejarlo. Verso 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David ya era rey. David ya había conquistado el trono, la corona de Israel. David ya había derrotado a Goliat, había derrotado a muchas naciones enemigas que se habían levantado en contra de ellos. Dios lo había respaldado, Dios estaba con él. Pero un día dice la palabra de Dios que David decidió quedarse en Ramá. Se quedó en Jerusalén, se quedó en Jerusalén. Había guerra. Israel estaba peleando batallas, pero David estaba en Jerusalén, descansando. Había batallas, había ejércitos peleando mutuamente, exponiendo sus vidas, y aún Israel tenía allí a soldados peleando. Y allí estaba Joab, el capitán del ejército de Israel, dirigiendo al ejército del pueblo de Dios. Pero David se quedó en Jerusalén. O sea, habla de la inactividad, la pasividad, la ociosidad
Por ahí hay un refrán coloquial que dice que la ociosidad es madre de 7 demonios, o de todos los demonios, o de todos los pecados. Qué importante es que podamos tener actividades. David se quedó en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué? ¿La tarde? ¿Sí dice así? ¿No dice la mañana? No. Al caer la tarde, David se levantó de su lecho. Se estaba descansando David. Era la tarde. Estaba dormido, descansando. Israel en guerra, en batalla. Pero David estaba inactivo, estaba pasivo. Se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿A quién se refiere? A Betsabé. David estaba caminando por el terrado y de pronto se asoma a la casa del vecino. Déjame decirte algo. El palacio real estaba rodeado de otras casas. ¿De quiénes eran? Funcionarios, gente importante, gente de confianza, gente que él conocía y amaba, gente que daba su vida por David. Y de pronto David se asoma y ve a una mujer la cual se está bañando. No nos da muchos detalles, pero quiere decir que se podía ver desde el terrado la mujer bañándose. Y dice la palabra de Dios, la cual era hermosa. Oye, pero es David el ungido. Sí, pero es un ser humano. Y no se guardó. No se cuidó. No tuvo precaución. Y dice la palabra de Dios, verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Le dijeron, es la mujer de Urías, Eteo. Le dieron referencias de quién era. O sea, ya David comenzaba a fraguar algo en su mente. Empezaba a maquinar, empezaba a planear algo que era desagradable ante los ojos de Dios. Aquel que un día había tenido un corazón perfecto, ahora no se había guardado de su maldad. No se guardó. Dio cabida. Caminó cerca de la orilla, se expuso y le dijeron, es Betsabé, la mujer de Urías, Urías Eteo. Verso 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a ella y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mira lo que pasó con David. No solamente se quedó en haberla visto, empezó a investigar, empezó a maquinar, empezó a indagar quién era, la mandó a llamar. Dice la palabra de Dios que cayó en adulterio con ella porque era mujer de otro hombre. Ella vino y se llegó a ella. Y luego que ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa. David pecó. Y Betsabé también. A veces se habla del pecado de David, pero no se habla del pecado de Betsabé. Ambos pecaron. Ambos hicieron lo malo. Sí, posiblemente David tenía mayor responsabilidad por ser rey, por ser una persona a quien el pueblo seguía, por todo lo que Dios le había dado, porque el Espíritu había venido sobre de él, por la influencia que había al pueblo. Pero finalmente ambos estaban pecando delante de Dios. No lo hizo sin saberlo. No lo hizo porque de pronto se le apareció y cayó. No, fue premeditación, fue alevosía.
Fue ventaja. Porque él dijo, soy rey. ¿Quién es? Investigo. Mujer de Urías. ¿Dónde estaba Urías? Peleando las batallas de Israel. Y la mandó llamar. Y siendo rey, se llega a ella. Obviamente, Betsabé pudo haberse resistido. Pudo haber impedido que se dieran las cosas. Sí, era el rey, a lo mejor había muerto. Pero finalmente ambos pecan delante de Dios. Y esta mujer se purifica y regresa a su casa. Y David se queda en el palacio pensando que esto no saldría a la luz. Pensando que podía burlarse de Dios. Pensando que podía ser pasado por alto lo que él había hecho. Pero, oh sorpresa, versículo número 5. Y concibió la mujer, o sea, quedó embarazada. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. O sea, le fue a avisar a David. ¿De qué nos habla esto? De que ya había una comunicación. Estoy embarazada. Ella sabía que era David y no era de su esposo. Y entonces David, ¿qué hace? No vamos a leerlo todo porque nos tardaríamos mucho. Pero manda a llamar a Urías Eteo, el esposo, que estaba en batalla, y lo trae. Y habla con él, le dice, ¿cómo va la guerra? Platícame, ¿cómo va todo? Ah, qué bien, qué bueno por ustedes. Mira, quédate aquí unos días, vete a tu casa con tu esposa, descansa, ya luego regresas a la guerra, vete a tu casa a dormir un rato, a descansar. ¿Qué estaba planeando David? Que Urías fuera con su esposa. ¿Y qué podían decir? Ah, pues es hijo de Urías, porque si vino y estuvo con ella. Porque si no, ¿cómo se va a quedar embarazada si él estaba en batallas? ¡Estaba lejos! ¡No estaba el esposo! ¿Cómo iba a quedar encinta Betsabé si el esposo estaba en batalla? Entonces el rey lo manda a llamar, platica con él y lo envía a su casa. Vete a descansar, muchacho. Te ganaste el premio de estar en casa descansando unos días. Mira la maldad de David, las maquinaciones. Pero sabes, Urías sale del palacio y dice, Israel está en batalla, yo no puedo ir a mi casa. Y se queda a la puerta del palacio, cuidando a su rey. Y le dicen a David, ¿qué crees? Que Urías no se fue con Betsabé. Se quedó a la puerta de tu casa, cuidándote. Y David dice, tráiganlo de nuevo. Y entonces, tómate una copita, Urías. Y lo empieza a emborrachar. Emborracha a Urías, lo alcoholiza y le dice, ahora sí, vete a descansar, por favor, vete a descansar. ¿Y sabes qué hace Urías? Sale y se queda otra vez a la puerta del palacio real, protegiendo a su rey. O sea, embriagó a su capitán, a su soldado. Y cuando David ve que Urías no regresa a la casa de su esposa, dice, no me queda de otra, lo voy a matar. Y entonces hace una carta donde dice, envíenme a Urías Eteo al frente de la batalla y cuando esté al frente déjenlo solo. Hace la carta, la cierra en un sobre y le dice, Urías, ven, llévasela por favor a tu general Joab. Dile que es un mensaje para él de mi parte. Claro que sí, mi rey. Y se llevó la carta con Joab. La carta donde venía la instrucción de que él, Urías, iba a ser entregado para ser asesinado. Y efectivamente sigue la batalla y Joab entrega a Urías Eteo, lo pone al frente de la batalla y lo asesinan, lo matan. Y cuando muere Urías le avisan a David, ¿qué crees? Perdimos una batalla y murió Urías. Y David dice, bueno, ni modo,
A veces se gana, a veces se pierde. Qué lástima. Y entonces, viendo que la mujer era viuda, Betsabé la mandó a llamar y la tomó como su mujer. Mira qué abominable. Adulterio, corrupción moral, embriagó a su discípulo, maquinó para hacer el mal, planeó su pecado, lo llevó a cabo, asesinó a un amigo. ¿Quién era Urías Eteo? No lo vamos a buscar, pero un poco antes nos habla el libro de Crónicas de quiénes eran los valientes de David. Eran los amigos de David, los valientes que dieron su vida por él. Y en esta lista está Urías Eteo. Era de aquellos que dieron su vida por David. Cuando era perseguido por Saúl para ser asesinado, lo protegieron, lo defendieron, era su amigo, vivía al lado de él, era su vecino. Qué maldad tan grande. Era su discípulo, era su amigo, era su soldado de confianza. Lo asesinó y se quedó con su mujer. Amado, para que podamos ver lo que puede acontecer en la vida del hombre si se descuida. No hay intocables. No hay inmunes espirituales. ¿Y por qué te lo digo? No para desanimarte diciendo, si le pasó a David, ¿qué va a ser de nosotros? No, le pasó a David porque se descuidó, porque se alejó, porque se expuso, porque no se guardó de su maldad, porque jugó con fuego y se quemó. Porque Dios lo ha dejado en la Biblia para nosotros, para que podamos aprender en cabeza ajena y no nos acontezca, no nos pase. Podamos ser cuidadosos y entender que no podemos jugar con el cristianismo. No podemos jugar con Dios. No podemos verlo como algo ligero, nada más como algo social. Voy, canto, alabo y sigo viviendo normalmente. No, hay una guerra espiritual, hay una eternidad. El diablo no está jugando, ni Dios está jugando, ni Jesús estaba jugando cuando dio su vida en la cruz por nosotros. Ni Jesús estaba jugando cuando fue a la cruz a morir, a derramar su sangre por nosotros. Si podemos poner por favor el nombre de Betsabé. ¿No tenemos diapositivas? Sí. Betsabé significa hija de un juramento. Y era esposa de Urías Eteo, un valiente de David, un amigo de David. Betsabé era mujer de Urías. David no se guardó. David no se cuidó. David se expuso. Y aquí quiero hacer un alto y empezar a aplicar esta palabra. Amados, el hombre es más tentado por la vista que la mujer. La mujer es más tentada por lo sentimental, porque me habló bonito, porque me escuchó, porque me preguntó cómo estás, porque me hizo una llamada, porque me invitó a un café, me abrió la puerta, me atendió, me habló muy cortésmente. Pero el hombre es más tentado por la vista. El hombre tiene que tener cuidado con la vista. David no se guardó. David miró a Betsabé, miró a una mujer y era hermosa, dice la Biblia. O sea, el hecho de caminar con Dios no nos quita el sentido de la vista, no quita las hormonas, no quita los deseos, lo va a ver. Por ello hay que tener cuidado, hay que buscar a Dios, hay que depender de Dios, hay que confiar en Él. El diablo no está jugando. No está jugando. El hombre es más tentado en lo visual. Debemos tener cuidado. Y este mundo está diseñado para atraparte.
La depravación de la maldad es terrible. Las series, las modelos, las cantantes, las modas, las películas. Sí, está diseñado para atraerte, está diseñado para hacer un anzuelo, está diseñado para esclavizarte, está diseñado para hundirte. Es un mundo sensual, un mundo violento, un mundo inmoral el que estamos enfrentando el día de hoy. Abramos los ojos, como los tiempos de Sodoma y Gomorra son estos. Es terrible. Seamos cuidadosos. Podemos venir, podemos cantar, tenemos 10, 20 años de caminar con Dios. Podemos inclusive predicar la palabra, tener dones, talentos. Eso no es una garantía si uno se descuida, si uno se expone, si uno juega con el diablo, con el pecado, con el fuego. Se va a quemar. Debemos aprender a decir no. Debemos alejarnos de aquello que nos puede destruir. Y mucho más en estos tiempos, cuando la inmoralidad está siendo bombardeada por todos lados, los espectaculares, las películas, las series, y por qué no decirlo, los medios, las redes sociales, los medios de comunicación contemporáneos. Es un bombardeo constante. Amado, hay redes sociales que son extremadamente perversas, indecentes, y quieren atraparte. Quieren atraparnos. Quieren destruir lo que Dios ha hecho. Y debemos tener cuidado, debemos decir no, alejarnos de ello, no exponernos. Es una decisión personal, no podemos jugar con fuego. Son tiempos peligrosos. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? Dice la Escritura. Claro que no. Va a ser quemado, va a ser dañado. Cuidado con las películas contemporáneas, cuidado con las modas actuales, cuidado con los celulares, cuidado con las redes sociales, cuidado con nuestros ojos. Aprendamos a decir no a ciertas cosas, aprendamos a tomar distancia, a ser cuidadosos. El diablo no está jugando. Son tiempos difíciles. Son tiempos muy violentos y hay que enfrentar esto, hay que decirlo. Porque si no, se puede estropear lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en los corazones. Y gente más fuerte que nosotros sucumbió por no ser seria. Mira a Salomón. Estudia su historia. ¿Qué desvió a Salomón? Las mujeres. O sea, y no porque la mujer esté mal, o sea, fue el corazón de Salomón. O sea, él no se guardó, tuvo un corazón malo, pero me refiero al pecado sexual. Al pecado sexual. Se fue, se deslizó. Y así vemos diferentes casos en la Biblia. Aprendamos a decir no. Hay un mundo vil, hay un diablo. Seguimos en este mundo, seguimos en la caminata y Dios quiere que lleguemos a la meta. Si hay que cerrar una red social, ciérrala. Si hay que cerrar contactos, elimínalos. Si hay que tomar decisiones de evitar lugares, evítalos. Si hay que tomar decisiones en áreas, tómalas. Si hay que poner candados a lo mejor en medios de comunicación, ponlos por tu bien, por tu familia. No es un juego. La pornoadicción es una adicción que está destruyendo hoy a miles de personas, que intoxica y no es una sustancia física. Y así como cualquier droga, eso provoca la adicción a la pornografía. Y si estudias lo que produce la pornoadicción, no se queda en lo visual, sino que lleva a la persona a poner en práctica, a vivir, a seguir el ejemplo de lo que está observando y a cambiar su moralidad.
Seamos cuidadosos. Amado, el diablo sabe, el diablo conoce la debilidad del hombre y sabe por dónde atacar. Y es astuto. Es como la serpiente. Pero ¿sabes algo? Tenemos un Dios que es todopoderoso, que quiere ayudarte, que quiere guardarte, que quiere protegerte, que quiere darte la gracia. Y no solamente cambia la vestidura, te pone zapatos nuevos para que puedas caminar con ellos. Pero es importante que no juegues con el pecado, que seas cuidadoso, que seas prudente, que aprendamos a decir no. No, eso no. No importa que los demás lo hagan, no importa que los demás lo realicen, no importa que los demás lo acostumbren. No, me voy a guardar. Tiene que haber esa convicción. Pero no solamente quiero enfocarme en David. Betsabé también pecó. Y Betsabé, en primer lugar, se estaba bañando en un lugar donde era visible. ¿De qué nos habla? Del exhibicionismo. Nos habla de exponer tu cuerpo, exponerte para que los demás te vean. Qué importante es que la mujer sea cuidadosa con esto, porque igual es una tentación el día de hoy en las mujeres. Las modas actuales, descúbrete, enseña, bájale al escote, córtale la falda. Y gradualmente van enseñando y enseñando y enseñando, y marcando su cuerpo en lugares donde me puedan ver y mirar. Cada vez más inmoralidad. Las modas, las modelos, las actrices, las redes sociales. ¿Cuántas jovencitas no son inducidas e invitadas a la indecencia, a estar mandando fotografías inapropiadas? Sí, hay que decirlo. Hay que tener cuidado con esta moda actual, que invita a las jovencitas a andar ahí fotografiándose y enseñando su vida, su cuerpo, su intimidad. Y al rato no saben que esa fotografía puede correr por todos lados. Había por ahí un anuncio, que era un anuncio como de prevención del peligro de las redes sociales. Y ponía a una jovencita que se sacaba una fotografía y se la mandaba a un joven desconocido. Obviamente no te enseñan ni la foto, es nada más, es algo como instructivo y que tiene el objetivo de guardarnos. Pero se sobreentiende que es una foto indecente. Y la manda. Y de pronto al siguiente día se arregla y se va a la escuela. Y cuando llega todo el mundo hablando y viéndola. O sea, la foto había sido diseminada. Y lo que ella había enviado a una persona, quizá un galán desconocido, en quien puso su confianza, le salió totalmente contrario. Y ahora estaba expuesta a la sociedad. Amados, qué importante es que seamos cuidadosos. Mujer, ten cuidado con esto. Las redes sociales tienden a invitar a esto. Tienden a invitar a las mujeres a exhibirse, a enseñarse, a mostrarse, a descubrirse. Las modas cada vez más indecentes, más inmorales. No podemos permitirlo. Tenemos que guardar nuestro cuerpo, tenemos que guardar nuestra pureza, tenemos que tener precaución en estas áreas, aun y cuando seamos vistos como locos por la sociedad. Pero es lo correcto delante de Dios. Betsabé no se guardó. La mujer el día de hoy está siendo vista como un objeto sexual, tristemente. Así la ven. Te venden unos zapatos y para venderlos te ponen una mujer semidesnuda. Te venden un yogurt, te venden lo que sea. Cualquier película tiene que tener desnudos, tener quizá escenas eróticas para que venda. ¡Qué depravación!
Están tratando al hombre, al ser humano, como una bestia que se sigue por los instintos, donde se ha perdido la moralidad, un objeto hipersexual. La mujer el día de hoy, subrayo, es vista como un objeto sexual. No lo permitas, no lo permitas. Guarda tu pureza, guarda tu pureza. Sé cuidadosa. No seas arrastrada por las modas contemporáneas, cibernéticas. Ten cuidado, mujer. Vivimos en una sociedad que devalúa a las mujeres, que las engaña. ¿Cuántas jovencitas allí se dejan llevar por el muchacho príncipe azul, desconocido, a quien nunca han visto? Y ahí van a viajar hasta otro país para conocerlo. Y cuando llegan, terrible, terrible situación. Por ahí hay el caso de una mexicana que viajó a un país sudamericano porque se enamoró de un doctor allá. Este doctor la asesinó y la aventó al mar o al agua para desaparecerla. Y estuvo desaparecida varios días, pero el mar la arrojó de revuelta. El mar la arrojó de vuelta. Y entonces descubrieron el delito que este hombre había hecho. Este caso es uno entre millones de mujeres que son engañadas, que son timadas, que mantienen relación, comunicación y confianza con gente desconocida, que a veces son gente depravada, perversa, violadores. Ahí están confiando más en ellos que en la gente que les ama. Es algo terrible lo que hoy se vive. Y ahí andan con el amor utópico, el amor platónico, con alguien que ni siquiera saben si existe. Y no pueden amar a aquellos que les aman y que están cerca de ellos. Es la sociedad que estamos enfrentando el día de hoy. Y fue el pecado de Betsabé. Se expuso, se mostró, no se cuidó, no fue pudorosa. Y eso desencadenó pecados sexuales en ella y en otros más. Ten cuidado de las redes sociales, mujer. Ten cuidado de tus amistades. Ten cuidado de las fotos que te tomas. Ten cuidado de las fotos que envías. Ten cuidado con amistades desconocidas. Ten cuidado con los secuestros el día de hoy. Tantos secuestradores hay que el día de hoy están hurgando por internet. Apenas vi una encuesta a un hombre, Tim Ballard, una entrevista, un americano que se dedicó a trabajar para deshabilitar redes de pedófilos. ¿Y sabes qué decía este hombre? Facebook, Instagram, son lugares en que los violadores están investigando para saber dónde viven, con quién viven, cómo se llaman, dónde están. Y son lugares que son utilizados por estas redes para poder captar a niñas, a niños, a jovencitas, adolescentes. No, el diablo no está jugando y hay mucha gente depravada en la sociedad que está dañando y destruyendo a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a los matrimonios. Abramos los ojos. Tengamos cuidado. Sí, Betsabé pecó, no fue cuidadosa, se expuso. David pecó, Betsabé también pecó. Ambos hicieron lo malo. Por ahí hay un artículo que se llama El pecado de Betsabé. Y es un artículo anónimo, pero habla precisamente de lo que una mujer puede hacer cuando no tiene un corazón puro, limpio, perfecto. Y cómo puede ser un instrumento del diablo, no solamente para perderse ella, sino para perder a otros más. No caigas en las trampas. Ten cuidado de no ser atrapada por los tentáculos de tanta gente perversa y depravada que está el día de hoy a nuestro alrededor. Sí es cierto, David pecó, pero gracias a Dios hubo un hombre llamado Natán que llegó a reprender a David y a confrontarlo. Y David quiso excusarse inicialmente, pero finalmente Natán le dijo: no, ese hombre eres tú, mereces la muerte, David.
Y David vio su pecado. Cayó de rodillas, clamó a Dios, pidió perdón, confesó su pecado a Dios. Estuvo llorando, ayunando, clamando, suplicando la misericordia de Dios. Y si lees el Salmo 51, para aquellos que quieran leer en su casa este salmo, es un salmo de confesión de David por el pecado en que incurrió con Betsabé. Es el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Borra mis rebeliones. He pecado contra ti. He hecho lo malo. No quites de mí tu Espíritu Santo. Sabemos una confesión de David. David fue perdonado por Dios porque David se humilló. Fue quebrantado. Se arrepintió. Se alejó del pecado. Volvió a la senda de la rectitud. Dios lo perdonó. Si en un momento dado hay gente aquí que ha tropezado, corre a Cristo. Humíllate. Confiésale a Dios lo que has hecho. Habla con Él. Él quiere levantarte, Él quiere restaurarte, Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte, pero ya no juegues, aléjate, sé radical. No es algo gracioso, es algo peligroso que está dañando las mentes, los corazones, los matrimonios, el carácter, el temperamento. Está generando a personas muy corrompidas y muy dañadas. Nos escandalizamos con los libros de texto porque quieren levantar a una generación de niños hipersexualizados. Y sí, hay cosas terribles en los libros de texto. Y ya las sabía desde antes algunas. Pero hoy se ha corrompido más. Pero ¿sabes algo? Sería absurdo escandalizarnos de los libros de texto y permitir que los niños anden navegando sin cuidado y sin protección. Que estén viendo lo que sea, películas, redes, caricaturas. Aquí también. La sociedad en todos los sentidos está hipersexualizando, está metiendo ideología de género, está corrompiendo, está destruyendo, está mofándose de Dios. Sería absurdo levantar una guerra en contra del libro de texto y no tener cuidados en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Dejar la instrucción. Dejar de hablar de Dios, dejar de poner candados, dejar de hablar en contra o permitir que se den cosas incorrectas. Amado, no es solamente los libros de texto. Sí, es incorrecto lo que están queriendo infiltrar. Es incorrecto lo que están queriendo instruir a nuestros hijos. Es muy peligroso. Pero no caigamos en nada más ver eso y dejar de mirar. Toda una sociedad que está guiando, que está siendo guiada o movida por metas que son contrarias a la palabra de Dios. Sí, cuidémonos de libros académicos que destruyen, pero también cuidémonos de otras áreas. Redes sociales, películas, series, caricaturas, modelos, modas, actores, actrices. Músicas corruptas. ¿Cuántas músicas el día de hoy no son solamente majaderías, peladeces, inmoralidades, indecencias? Ni siquiera es música. Es basura. Es música chatarra. Así como hay elementos chatarra, hay música chatarra el día de hoy. ¿Qué es basura? Musicalmente hablando. En cuanto a melodía, armonías, tiempos. Es basura. Pero ahí está la sociedad. Ahí están. Siguiendo el ritmo de este mundo. Siendo corrompidos. Abramos los ojos. Démonos cuenta de lo que está pasando el día de hoy. En el área de la música, en el área de los deportes. Seamos cuidadosos. Porque a veces llegamos a apreciar tanto a una persona que su estilo de vida empieza a ser aceptado
y ya no lo condenamos. Ya lo vemos como algo menor, como algo no tan malo, como algo admisible. Cuidado, lo malo es malo, lo prohibido es prohibido, aunque lo haga alguien que yo amo o que aprecio. Por eso Dios deja este tipo de casos en la Biblia, para que podamos abrir los ojos. Varón, cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestra familia. Por algo dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidemos nuestro corazón en pureza. Mujer, cuídate en pureza también. No seas un instrumento del enemigo. Que tu vida pueda promover la piedad, la fidelidad, el servicio, la entrega. Que tu adorno sea la humildad, el perdón, el servicio, la consagración, la cortesía. Como dice el apóstol Pedro, las mujeres que son adornadas por la afabilidad. Afable, apacible. ¿Qué es afable? Amable. ¿Qué es apacible? Con paz, con tranquilidad. Que eso te adorne. Cuidémonos en estos tiempos peligrosos. Cuidemos las familias, cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a los que amamos de una sociedad que está devorando a las personas. Y entendamos que en Jesús hay perdón y restauración. Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz y Él es poderoso para perdonarte. Has caído, has tropezado, ve a Él, humíllate, habla con Él, confía en Cristo, ríndele tu corazón. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Independientemente de dónde vengas, de lo que hayas hecho, de dónde caíste, el Señor hoy te tiene aquí porque desea levantarte, desea perdonarte, desea restaurarte. Él puede restaurar tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma. Él es poderoso. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace Jesús. En Él hay perdón, en Él hay restauración, en Él hay salud, en Él hay libertad. Porque estos pecados esclavizan, estos pecados atan, pero Jesucristo vino para hacerte libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amado, que podamos entender que son tiempos peligrosos. Que si le pasó a un hombre llamado David, si le pasó a un hombre de la talla de David, si le pasó a alguien con la caminata de David, con el conocimiento de David, te puede pasar a ti o a mí o a cualquiera. Que debemos ser cuidadosos. Que podamos depender de Dios. Que podamos buscarle. Que podamos reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Que podamos vivir injertados a la vid verdadera, que es Jesucristo. Porque si nos separamos de la vid, estamos perdidos. Amado, este tipo de ejemplos los deja la palabra de Dios. ¿Para qué? Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, esto Dios lo ha dejado escrito para nosotros, los que hemos alcanzado los últimos tiempos, para que no caigamos en lo que ellos cayeron. Para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no nos embriaguemos como ellos se embriagaron, para que no murmuremos como ellos murmuraron, para que podamos perseverar y para que podamos llegar a la tierra prometida. Porque esta gente salió de Egipto y se quedó postrada en el desierto. No porque Dios fuera mentiroso,
sino porque ellos se soltaron de Dios. Las promesas de Dios están firmes. Y fiel es Dios para cumplirlas. Pero que podamos tener ese corazón para alcanzarlas. Y que podamos correr con paciencia la carrera de la fe. Para que podamos heredar lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Una enseñanza que nos lleva a reflexionar, que nos lleva a recapacitar los tiempos que estamos viviendo. Una enseñanza que tiene como fin que seamos cuidadosos, que no nos expongamos, que no juguemos con fuego, que nos alejemos de la puerta de su casa. Una enseñanza para que escuchemos los consejos que vienen de Dios, que seamos como el hijo que escucha los consejos de un padre, a fin de que no se pierda y que no dejemos de obtener lo que Dios tiene para con nosotros. Es palabra de Dios para tu vida, para que podamos buscar la santidad, para que podamos perseverar en ella y para que podamos llegar a la meta. Y por haberse multiplicado la maldad, dice la Escritura, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que seamos de los que perseveran, que seamos de los que vamos en contra de la corriente, que seamos de aquellos que vamos en contra de toda la corrupción, de esta ola de inmoralidad, de esta ola de depravación, de esta ola de rebeldía, que podamos ir en contra, obedeciendo a Dios, honrando a Dios, guardando su palabra y guardando nuestros corazones, guardando nuestra familia, guardando a nuestros hijos. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de permanecer en Él. Es tiempo de pedir su ayuda. El Señor está aquí. El Señor nos está hablando porque nos ama y desea nuestro bien. Independientemente de nuestro pasado y de dónde vengamos, el Señor puede hacer todas las cosas nuevas. Puede restaurar. El Señor es poderoso para cambiar. Me he guardado de maldad, dijo David. Cada quien conoce las debilidades, las flaquezas. Guárdate, cuídate, toma tu distancia, no te expongas.
quebrántame, transfórmame. Quebrántame, transfórmame, Véame a tu imagen, Señor. quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Que podamos permanecer en Él y decirle: Señor, hazme cada día más como tú, Señor. Moldéame, quebrántame, transfórmame, purifícame, Señor. Quiero caminar contigo, quiero llegar hasta la meta. Guárdame en estos tiempos peligrosos. Guarda mi matrimonio, guarda mis hijos, Señor. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Que podamos ser renovados en nuestra forma de mirar las cosas. Que podamos permitir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo sean aquellos que puedan dirigir nuestras vidas. Que podamos llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. A la luz, luz, y a las tinieblas, tinieblas. Vivimos tiempos peligrosos donde todo es juzgado de forma diferente, opuesta. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Que podamos ser dirigidos por la palabra de Dios.
El Señor está aquí. El Señor te ama y el Señor te está buscando. El Señor tiene planes buenos para con tu vida, que no se echen a perder y se estropeen por el pecado y la maldad. Guarda tu corazón, guarda tus ojos, guarda tu pureza. Que no estemos más preocupados por lo exterior que por lo interior. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Mi deseo es adorarte a ti. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme, Cristo, atráeme, díselo a Él. Más y más a ti, que no robe este mundo, que no robe el mundo mi corazón. Pues mi deseo es adorarte a ti. Pues mi deseo es adorarte a ti. Pues mi deseo es adorarte a ti. Que no seamos tragados por este mundo, que no seamos devorados por este mundo, que podamos ser guiados por la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo, influenciados por Dios y por su palabra, y que podamos brillar como luminarias en medio de una sociedad que se corrompe. Que Dios nos ayude. Lo necesitamos, somos débiles, pero en Él somos fuertes. Somos vasos de barro, pero Él es bueno y todopoderoso. Venimos de un pasado, pero Él hace todas las cosas nuevas. Tenemos fragilidades, pero Él es poderoso para sostenernos y guardarnos, para que lleguemos a la meta. Velad y orad, velad y orad, para que no entréis en tentación. Hoy Dios nos habla, porque la santidad conviene a su casa y conviene a nuestras casas también, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que nos hablas y nos instruyes. Déjanos tener oídos, en el nombre de Jesús.